Cabalgando con Fidel, así empezamos la noche de hoy. Enojo con los medios. Anoche me disculpo, no pude venir, llegué a la puerta del canal, me sentía muy mal y tuve que volver. Hoy voy a tratar de que salga bien. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bueno, golpea claramente el fallecimiento de Fidel Castro, ese faro, ese ícono revolucionario de la humanidad. Sin Fidel muchas cosas no hubiesen ocurrido en nuestra América, sobre todo. Y bueno, este tema es una demostración de esto, de Raúl Torres recién salido del horno. Además, yo quisiera hacer un comentario absoluta y estrictamente personal, y espero con esto no ofender a nadie, sobre todo a los hermanos cubanos. Yo sentí que... Vio que venimos haciendo unos programas de mucha angustia, desde la angustia por la humanidad, desde la victoria de Donald Trump sobre todo. Y yo sentí que esa angustia por la humanidad de alguna manera se llevó a Fidel. Eso es lo que yo sentí de manera muy personalísima. Espero con esto no ofender a nadie. Pero bueno, y eso también me hizo pensar mucho, entre otras muchas cosas que me pasaron a nivel personal en este último tiempo. Bueno, hoy alguien decía en el tuit 2016, ¿cómo es? Ya entendimos. Ya entendimos. Ya entendimos. Realmente ha sido un año trágico el 2016, para la humanidad, me parece. ¿Por qué? Porque me parece que han pasado, digamos, en términos políticos, el ascenso de la derecha más recalcitrante y más peligrosa en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, la partida del comandante Fidel Castro, muchas señales de la humanidad en cuanto a lo que estamos haciendo los seres humanos con la Pachamama. El tema del agua acá también es súper angustiante. ¿Qué va a pasar con la ciudad de La Paz y el Alto? Y con otras grandes ciudades de Bolivia. Es mucha gente que puede quedarse sin agua. ¿Qué va a pasar? Eso es inédito y es muy fuerte, es muy angustiante. Alguien escribió una carta supuestamente atribuida a José Mujica, que yo no sabía si... No la vamos a leer, pero a lo mejor mañana, no sé. Excelente, dedicada a Fidel. Hoy la estábamos viendo, la estuvimos discutiendo, se la atribuyeron al Pepe Mujica, después parece que no la escribió él. Yo estaba diciendo, igual hay que leerla porque está buenísima. Está buena. A ver si mañana traemos... Porque habla un poco de esto que estamos planteando en la mesa abajo con los medios esta noche. Claro, pasa el movimiento de participación popular, que es el movimiento que lideriza el Pepe Mujica. Sacó un comunicado diciendo esa carta no pertenece al expresidente del Uruguay, porque que el presidente de Uruguay no utiliza redes sociales, ni Facebook ni Twitter, y salió bajo esa vía. Extraño, ¿no? Bueno, empecemos. Porque es una carta que, digamos, tiene el estilo. Está nuestro colega Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Caracas, se trasladó hasta La Habana para acompañar la despedida al comandante jefe Fidel Castro. Vamos a ver uno de sus reportes, por favor, señor director. El Memorial al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, alberga el homenaje al mejor de sus hijos, Fidel Castro, o aquí, para todos, simplemente y para siempre, Fidel. En una interminable fila los ciudadanos de La Habana llegaron para homenajear a su líder, las medallas del revolucionario, flores blancas y mucha emoción. Los que esperaban pacientes recordaban, como estos estudiantes de medicina, lo que ellos mismos son, gracias a la Revolución Cubana. Sí, estoy aquí porque él es el fundador de esta escuela y por eso me duele mucho porque si estoy aquí estudiando medicina para él, porque es el fundador de esta escuela. Sin él yo no sé si
había una posibilidad de quedarme aquí, estudiar aquí en Cuba. Esta es apenas la primera jornada de homenaje que continuará luego provincia por provincia. No, Fidel para nosotros es un legado muy grande, es como si fuera un padre para nosotros y para toda esta patria. Y creo que Fidel en muchas cosas simuló mucho a Jesús. Luchó por los humildes, luchó por una América Latina unida y luchó siempre unidos de los más pobres, los más débiles. Él no solo hizo una vida, es nuestro presente y va a ser nuestro futuro en sus ideas. Una guardia de honor resguarda el lugar del homenaje, una foto del Fidel guerrillero, una de muchas facetas de un estadista de 2 siglos. Estamos honrando a una persona muy querida para nosotros, una persona muy importante para Cuba y para el mundo. ¿Y por qué? Por toda su obra, por su humanismo, por sus cualidades como hombre, como dirigente, como estadista, como revolucionario. Este homenaje emocionado y multitudinario continuará hasta la tarde del miércoles, cuando se realice en esta Plaza de la Revolución un acto de masas con la presencia de una veintena de presidentes de todo el mundo, especialmente de América Latina y el Caribe. El adiós a Fidel Castro, un adiós a alguien que se queda aquí, presente. Marcos Salgado, Hispan TV, La Habana, Cuba. Apenas pudo Marcos. Le mandamos un abrazo grande, un periodista muy querido acá por este humilde servidor. Bueno, mientras veíamos la nota de Marcos, Mariano, veíamos que le ponía el micrófono a la gente y la gente decía lo que sentía, ¿no? Hoy estábamos viendo, y no lo vamos a poner al aire porque es muy desagradable, pero la televisión española fue a preguntarle a la gente si ahora venían los cambios en Cuba, en medio de una postura editorial muy desagradable, ¿no? Que no es solo de la televisión española. Recordemos que Fidel fue, obviamente, uno de los líderes más atacados por los grandes medios de comunicación durante más de 50 años. Sí. No, y aparte las premoniciones contra Cuba datan de muchas décadas atrás, desde cuando cayó la Unión Soviética, a ver cuánto va a durar ahora la Revolución Cubana, cuando empezó el periodo especial, a ver cuánto va a durar la Revolución Cubana, cuando Fidel enferma en el 2006 y deja las funciones ejecutivas a manos de su hermano Raúl, a ver cuánto va a durar la Revolución Cubana. La Revolución Cubana sigue firme y los que no siguen firmes son los otros procesos. En España estaría bueno que se empiecen a indagar qué cambios tienen que empezar a venir después de que estuvieron casi un año sin poder elegir gobierno. Y después de que siguen rindiendo la pleitesía a un rey. Y homenajeando a Franco homenajeando a un dictador sin que haya ningún tipo de sanción. Acá los que quieran ya dejar un mensaje a Fidel, hay un libro de condolencias en la embajada, en el barrio de Irpavi. Todos los que quieran acercarse obviamente están invitados a hacerlo. Y vamos a ver un reporte justamente sobre este tema. Los cubanos estamos de luto por la desaparición física de Fidel, una noticia inesperada que cala profundo desde el mismo día en que el general presidente la anunció aquella fatídica noche. Lejos de la isla, el dolor se siente diferente. Su impronta y su legado quedaron también en millones de revolucionarios latinoamericanos y de todo el mundo. Significa el impulso a la liberación de América Latina, a los sueños de José Martí, de Bolívar, de Tupac Katari, a los sueños de los mineros que ofrendaron su vida, en realidad a la gran lucha latinoamericana por la libertad frente al imperio. Él vivirá siempre en mi corazón y en todos nosotros que creemos que Él nunca va a morir. Él siempre vivirá en nosotros. Por eso este compromiso que tenemos nosotros es con todos los hermanos del pueblo cubano. Aquí en Bolivia, donde también el Che desanda la geografía con su ejemplo, el comandante Fidel vive. En Bolivia ha habido una gran repercusión y muchos sentimientos de solidaridad y consternación por el fallecimiento del comandante en jefe. Vinieron todos los embajadores del ALBA con integrantes de sus embajadas. Fidel es Fidel, como dijo Raúl. Miles de flores acompañan su fotografía.
Los mensajes de condolencia en la Embajada de Cuba en La Paz llenan todos los espacios. El líder cubano de talla universal acapara todos los titulares. Desde que nacimos, poder ver todas las vivencias de nuestro comandante en jefe, poder escuchar a nuestros padres, transmitiendo la historia desde que triunfó la revolución y ver realmente esa noticia fue una noticia fatal. Una noticia para la cual como cubanos no estábamos preparados. Son escenas conmovedoras las que se viven fuera de Cuba. El homenaje póstumo que comenzó este lunes no terminará mientras sus ideas sean guía y luz de las actuales y futuras generaciones. Desde Bolivia, Yorkiel Mirabal, Rey Villa y Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y entre los presidentes que más han sentido esta pérdida física están el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quienes han forjado una relación muy cercana y hoy llegaron a la mayor de las Antillas para rendir homenaje a Fidel Castro. El dolor es compartido, se ha dicho en varias oportunidades en esta jornada. Intercambian Maduro y Evo ante la imagen de un Fidel guerrillero, de un Fidel de pie, mochila al hombro, de un Fidel en la sierra, de un Fidel que tal vez divisa el presente y adivina, como lo hizo tantas veces, se adelanta al tiempo y llega al futuro, regresa al presente y nos lo cuenta, y lo hace de una manera excepcional. La televisión cubana, en vivo en la Plaza de la Revolución, José Martí, en este minuto en el cual el presidente Nicolás Maduro, la primera combatiente Cilia Flores y Evo Morales se inclinan ante la imagen de Fidel que ha estado presente desde la jornada de ayer en estos homenajes. Fíjese el reporte que sigue de la agencia francesa de prensa. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con cancelar todo el proceso de aproximación a Cuba, a menos que la isla acepte negociar un mejor acuerdo tanto para los cubanos como para los estadounidenses. De inmediato, la Casa Blanca defendió la política de aproximación, indicando que trajo beneficios concretos para los ciudadanos de los dos países. Y los cubanos, de duelo por la muerte de su histórico líder Fidel Castro, también respondieron a Trump. Que no pueden quitar los americanos, si no nos han dado nada. La embajada, que se la lleven. Sería una lástima porque las relaciones entre el pueblo cubano y el pueblo norteamericano deberían mejorar. No, este nuevo presidente para mí si pudiera, vaya, lo quitaba, pero bueno, no tengo esa oportunidad. En marzo de este año, Barack Obama estuvo en la Plaza de la Revolución en la primera visita en 88 años de un presidente de Estados Unidos a la isla comunista. Pero el lento proceso de normalización de relaciones parece cada vez más comprometido con el arribo de Trump a la Casa Blanca. Bueno, vamos a hacer una pausita. Hay que esperar a que asuma Trump para ver un montón de cosas. Sí, para Entre ver. ellos, un importante, lo fundamental en política exterior es Corea del Norte, Irán, Cuba y México. Sí, para todos, sí. Y bueno, Siria. Y Siria. Siria, obviamente. Sí. Veremos qué pasa. Y bueno, interesantes los testimonios, ¿no? Vimos, realmente ayer también mostramos muchísimos testimonios muy fuertes. Aparte que desmienten a estos que especialistas en Hablemos Sin Saber, que nunca pisaron la isla, y que decían, por ejemplo, la juventud, hay indiferencia en la juventud, cientos y miles de jóvenes llorando al comandante. No, en Cuba no se puede hablar, bueno, cientos de personas expresando su sentimiento, y veíamos en el informe de Marco Salgado una médica formada en Cuba. ¿Qué país formó 25.000 médicos de 89 países diferentes? De manera gratuita. De manera gratuita. Y en medio de la situación económica por la que con atravesaba Cuba cuando se fundó la ELAM. Y con una Eso y con una noción de la medicina social que hace tanta falta, tanta necesidad. Bueno, esa historia da para mucho, ¿eh?
Hagamos un cortecito y seguimos después, dale. Segundo bloque de Ojo con los Medios. Mariano, ¿desde las redes sociales también se deseó la muerte de Fidel? Se la deseó, se la difundió, se la divulgó, incluso muchos personajes notorios dieron luz verde y creyeron que eran noticias verdaderas. Lo intentaron matar de muchas maneras. Reportaje de Russia Today. Twitter tuvo razón. Fidel Castro ha muerto. Desde que el líder de la revolución cubana abandonó el poder, las redes sociales lo mataron tantas veces que la noticia que recibimos este 25 de noviembre en un principio despertaba suspicacias. Retuitear cualquier tipo de información sin contrastar es gratis, y así es como Fidel se convirtió en el mandatario que más veces se ha dado por muerto en Twitter. Todos recordamos esta imagen que acompañaba un correo electrónico enviado a millones de internautas de todo el mundo. El asunto era: muere Fidel Castro, y decía contener un video de Hugo Chávez llorando al lado de su ataúd. El enlace que llevaba a la supuesta noticia, como era de esperar, iniciaba la descarga de un potente virus informático. En 2012, un mensaje sobre el fallecimiento de Castro, supuestamente publicado por Cuba Press, corrió como la pólvora en Twitter. El alboroto que se montó a raíz de ese nuevo bulo catapultó a Fidel Castro al estatus de trending topic. Pero lo que más calado tuvo en 2012 fue otra falsificación. El provocador italiano Tommaso de Benedetti suplantó en Twitter al expresidente de Italia, Mario Monti, para anunciar la muerte de Fidel Castro. Por muy absurda que pudiera parecer esa información, muchos cayeron en esa trampa. Posteriormente, Tommaso de Benedetti explicó en una entrevista que lo que hizo era demostrar lo poco fiables que son las redes sociales. Twitter se convirtió en una agencia de prensa, y la menos fiable del mundo. Quiero demostrar la fragilidad de las redes sociales en las que cualquiera puede ser cualquiera. Bueno, hay que tener cuidado con las redes ahí, pero a Fidel lo han matado desde que inició la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Los primeros días ya habían allí instalado la teoría de que había sido dado de baja. Y después, bueno. Después con la invasión en Playa Girón lo mismo. Porque también se utilizaron los medios de comunicación como un arma para tratar de desinformar, y decían que los Castro habían huido de Cuba. La guerra psicológica que le dicen, pronto vamos a tener noticias sobre ella. Recordamos ahora a Fidel en un hecho muy importante para la historia suramericana, que fue el Bogotazo en el año 1948, si no me equivoco, ¿no? 1948, cuando fue el asesinato del caudillo liberal Eliezer Gaitán, quien fue uno de los cuantos que quiso cambiar la historia de Colombia, y que el magnicidio como método para terminar. Y que está marcado de alguna manera, aunque no exactamente, como el inicio de la guerra que tiene Colombia hasta el día de hoy. Aunque había incidentes armados antes, pero bueno, es un punto de inflexión muy importante en la historia colombiana. Exactamente. Estuvo allí Fidel y vamos a recordar algunas imágenes. En 1948, Fidel Castro era un joven estudiante de visita en Bogotá, y su presencia coincidió con uno de los episodios más violentos de la historia de Colombia. Orgullo de nuestra propia raza. El Bogotazo. Atención, atención. El 9 de abril de ese año, asesinaron al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Y en medio de una revuelta sin precedentes que dejó miles de muertos, el cubano terminó metido en la toma de una estación de policía, repartiendo los fusiles que tomaron por asalto, como lo recuerdan los viejos de un barrio obrero en Bogotá donde habrían sucedido los hechos. Hubo una conferencia que se llamaba Panamericana, y aquí vino Fidel Castro. Esa sería la primera vez que tuvo un fusil en sus manos, y así lo recordó también Fidel en una visita a Colombia por los años 90. Yo tenía muy poca bala, no disparaba. Estaba allí en la escalera esperando un ataque. Pero más asombrosa que esa hazaña fue su salida del país. Valentín, mi padre, sacó a Fidel de Colombia. Valentín Ritore Olmo era el padre de Oscar, un reconocido periodista colombiano que cuenta el memorable episodio como si fuera ayer. Mi padre era torero profesional. Lo contratan para ir a La Habana y montar 5 corridas de toros en 5 casinos. Era La Habana de Batista, La Habana contra la que Fidel marchó en la revolución.
Confabulado con el embajador de la época a bordo de un avión de Cubana de Aviación y como apoyo a la causa, el torero dejó en Colombia sus toros para embarcar a Fidel. Mi padre me cuenta que fue una cosa absolutamente impresionante cuando destapó, arrancó las puertas de las cajas y de ellas no salían toros sino gente, muchachos. Fidel se aproxima a mi padre lo recuerda muy bien porque era un hombre muy alto y le dice: en Colombia estalló la guerra. Valentín duró 6 meses atrapado en La Habana y cuando regresó a Colombia lo capturaron las autoridades colombianas, asegurando que estaba confabulado con los revolucionarios cubanos. Fidel se quedó en la isla sin saber que el asesinado caudillo colombiano dejó escrita en su agenda la cita con los estudiantes cubanos que jamás pudo cumplir. Años más tarde, Oscar, en su labor de reportero, logró hablar con el comandante Fidel Castro, quien le confirmó la historia de su papá. Y me dice: gracias a tu padre hubo revolución en Cuba, gracias a tu padre yo pude salir de Colombia. En esa ocasión se tomaron una foto que unos meses después llegó a Bogotá, autografiada por el comandante, invitando al viejo torero a... Bueno, cuántas historias tan fuertes que andan dando vueltas por ahí. Recordemos que, bueno, Fidel estuvo en el Bogotazo en 48. El Che estaba en el derrocamiento de Arbenz, que 54. 54. Allí conoce a un grupo de exiliados cubanos, va a viajar con ellos hacia México, Distrito Federal en aquel entonces, y allí va a conocer a Fidel y luego van a ir en el Granma a hacer la Revolución Cubana en fin del 56, ¿no? Mitades del año 56. Bueno. Sí, el Granma llega a Santiago de Cuba, donde se esperaba una gran huelga general que le iba a generar el apoyo y la distracción para que el Granma pasara desapercibido. No ocurrió, pero sin embargo esos 19 guerrilleros, 20 fusiles y bueno, la mítica historia, la historia que vino después. Vamos a ver cómo recuerdan a Fidel en el pueblo gallego de su padre. Adelante. La pequeña Cuba de Galicia rinde homenaje a Fidel Castro. Es el pequeño municipio de Láncara en la provincia de Lugo, donde una prima del fallecido líder revolucionario, Manuel Argís, de 103 años, ha sido la encargada de portar una ofrenda floral hasta la casa del padre de Fidel. Una vez ahí, el alcalde de la localidad, Darío Piñeiro, pidió un minuto de silencio por la memoria del expresidente cubano. Los habitantes de Láncara quisieron rendir así su especial tributo a su vecino más ilustre. Y desde aquí quisiera transmitir mi más sentido pésame a todos los cubanos y especialmente a la familia Castro. Como sabéis, su padre hace años marchó de aquí con un emigrante. Ángel Castro era un campesino de 17 años cuando emigró a Cuba y ahí plantó árboles que florecieron, como reza esta placa. Años después, en 1992, Castro aprovecharía una visita a Galicia para ir a conocer la casa natal de su padre, uno de los días más felices de su vida, según confesó él mismo. El exregidor Eladio Capón guarda gratos recuerdos del líder cubano. A mí me impresionó, hablé muchas veces con él, y lo ameno y lo humano que era. Queda Almeida y Cienfuegos, también el famoso Che. Los vecinos de Láncara no olvidan el cariño que Fidel tenía por Galicia y si se soluciona un problema con la propiedad de la casa natal de los Castro, se mantiene la idea de convertirla en un pequeño museo. Por esa revolución ya la ganó Castro Ruz, jugándose el corazón. ¡Bravo! Bueno, cuántos años, ¿no? De allí partió el padre de Fidel. Fidel nació en 1926. Sí. O sea que el padre partió con 17 años, ya en finales del siglo XIX, emigrando como muchos españoles y muchos europeos de situaciones económicas muy desfavorables, partiendo al sueño de esa América próspera y que abría las puertas a los inmigrantes. Muchos se quedaron de la guerra, de la última guerra de independencia de españoles. Claro, del 95. Claro. Bueno, por ahí hay algún familiar mío también que de España se fue a Cuba. Pero esa historia no tiene nada que ver. Búsquelo. Vamos a buscarlo. Imágenes de Fidel cuando visitó en el 92. Sí, a Láncara, la tierra donde nació su padre. ¿Qué era la cumbre iberoamericana, no? ¿Una cumbre iberoamericana? Sí, exactamente. Sí, ¿no? Sí. Dale, vamos a ver imágenes y las vamos comentando.
el mico. Fidel Benvido habla gallego, allí en esa zona de España. En galego, iba caminando hacia justamente la casita en la cual moraba su padre. La que veíamos en la nota hoy, donde estaba su prima de 102 años, qué bárbaro. Fidel, que despertaba siempre en sus visitas mucha pasión entre los pueblos. Estuvo aquí en Bolivia también en el año 93, en el traspaso de poder de Jaime Paz Zamora a Gonzalo Sánchez de Lozada. Por ahí hay que recuperar alguna imagen, hay, pero muy poquito. Muy poquitas hay. Pero ahí vemos el cariño y la casa, la cual fue recibido y su ingreso en la casa. Y recibido por Fraga, Iribarne. Un dirigente ultraconservador. Ultraconservador y mandamás de Galicia durante muchos años. ¿Cuántas veces oí en mi casa la idea de que mi padre visitara este lugar? Su permanente cariño por Galicia y por su terruño. Bueno, ahí la gente en el mismo lugar y en ese año 92 recibiendo con fiesta Fidel y el cariño de siempre, ¿no? Ahí veíamos como los residentes cubanos lo recibían con samba. Fue realmente toda una revolución para ese pequeño pueblo. Y Fidel, muchos años después, siempre decía que este fue uno de los recuerdos más interesantes que tenía, que recordaba, ¿no? Alguna vez pusimos aquí en Ojo con los Medios las imágenes de Fidel en su visita a Argentina, en el 2003. Hay visitas emblemáticas, ¿no? La del 71 a Chile. Ahí estuvo un mes, además. Un mes. Que hemos mostrado acá también en especiales de la Revolución Chilena, ese apoyo de Fidel y esa recorrida que hizo intensísima por todo el país. Bueno, siempre estaremos encontrando excusas aquí en Ojo con los Medios para recordar a Fidel, porque también siempre es importante tener presente su testimonio y su mirada del mundo, que no pierde actualidad nunca, como la de todos los grandes hombres, ¿no? No, sí, y cómo se condensa en una sola persona ese cuerpo teórico, político y práctico de pocos hombres en la historia de la humanidad. A propósito, recordamos un pequeño fragmento de una entrevista de Fidel con la televisión española en 1984, el 1 de enero, si no recuerdo mal, de 1984. Con ese material, por favor, señor director, nos vamos al corte. La de reforma agraria golpeó a la oligarquía terrateniente, a los grandes intereses. Todavía no habíamos tocado la industria, pero ya empezó toda la táctica y la estrategia de las campañas anticomunistas. Y paralelo a eso, nuestra campaña de prédica en favor de la unidad, de explicación de lo que era la revolución. Empezamos a combatir el anticomunismo, porque el anticomunismo es el arma contra la revolución. Y entonces un incesante contacto con la masa, una incesante explicación a la masa unida a las leyes revolucionarias, porque con prédica sola no se crea una conciencia revolucionaria. La conciencia revolucionaria se crea con los hechos revolucionarios y además con la educación del pueblo y la prédica. Así entramos en conflicto con los terratenientes, entramos en conflicto con los monopolios norteamericanos, entramos en conflicto con los bancos, entramos en conflicto con el comercio exterior, los grandes monopolios de comercio exterior, entramos y terminamos entrando en conflicto con la gran burguesía. Entonces, pero se desató la lucha de clases, digamos,
entre los campesinos y los terratenientes, entre los obreros y los burgueses, entre la pequeña burguesía y la alta burguesía, porque teníamos un gran apoyo también de la pequeña burguesía, de intelectuales, médicos, maestros, ingenieros, arquitectos. Teníamos un apoyo, no todo, porque también una parte de esa burguesía tenía aspiraciones a ser algún día gran burguesía. Pero se desata la lucha, sobre todo contra Estados Unidos. Las primeras empresas que intervenimos eran empresas que estaban saboteando la economía, porque nos creaban conflictos serios. No fueron en virtud de una ley de nacionalización. Lo que podría decirse que la hostilidad de Estados Unidos aceleró el proceso, hasta incluso impulsó el proceso. No determinó el camino de nuestra revolución, porque nuestra revolución habría marchado inexorablemente hacia el socialismo. Inexorablemente nosotros nos considerábamos marxistas-leninistas, partíamos de los principios marxistas-leninistas y nos proponíamos una revolución social. Vamos a ver un rato la transmisión de Telesur que hacía desde La Habana, los actos en homenaje a Fidel, y dejamos el audio ambiente abierto también. Vamos. Los primeros del siglo XX. Pensar, repito, en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana es pensar también en Fidel. Por eso algo. Bueno, la transmisión de Telesur y el momento que llegaba el comandante Raúl Castro, presidente. Ahí lo veíamos a Alexis Tsipras saludando a todos los jefes de Estado, lo saludó al presidente Evo Morales, presidente Nicolás Maduro. De la historia de Cuba, ya mencioné, está Salvador Sánchez Serén, Tsipras, Correa, pronunciados en su inmensa Daniel Ortega, en esa Plaza de la Revolución, como también pronunció otros en otras Maduro, plazas de la Revolución, presidente de Venezuela. Porque voy a recordar a la audiencia de Telesur que esta no es la única plaza de la Plaza Revolución con que cuenta Cuba. De la Revolución. Los actos, entonces, con presencia de líderes internacionales, obviamente, y de millones de personas que están acompañando la despedida a Fidel, que se alargará hasta el día lunes. Martes. ¿No? El martes, porque recordemos que lo que va a ocurrir es, se van a cerrar los actos en La Habana y el cuerpo del comandante de la cremación, obviamente, estaba ahí el himno, lo veíamos a Evo. Bueno, decías que hasta el día martes. Hasta el día martes serán los actos, recorrerá el cuerpo de Fidel Castro, que por su propia voluntad fue cremado, 13 de las 15 provincias, hasta llegar a Santiago de Cuba, donde será el acto final y donde quedarán allí sus cenizas. Vamos a ver un poquito más, o escuchar más bien, aunque hay alguna falla en la imagen, original de Telesur, pero vamos a escuchar un poquito. Se abren las prisiones y se abren los brazos, se abre la alegría como rosa roja en los corazones de madres enfermas de melancolía. Jóvenes barbudos, rebeldes diamantes, con trajes olivo bajan de las lomas. Y por su dulzura, los héroes triunfantes parecen armadas y bravas palomas. Vienen vencedores del hambre, la bala y el frío, por el ojo alerta del campesinado y al amparo abierto de cada bohío. Vienen con un triunfo de fusil y arado. Vienen con sonrisa de hermano y amigo. Vienen con fragancia de vida rural. Vienen con las armas que al ciego enemigo quitó el ideal. Vienen con el ansia del pueblo encendido. Vienen con el aire y el amanecer. Y sencillamente... Expresiones artísticas en la ciudad de La Habana. Vamos a cambiar de tema, Mariano, para cerrar un ratito hoy con lo que fue una noticia que conmocionó a todo el mundo también. Sí, la noticia del día que fue el club
brasileño de fútbol chapecoense, de la zona de Santa Catarina, al sur de ese país. Viajaba hacia Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana con el Atlético Nacional de ese país, y el avión se accidentó a 8 millas de llegar a su destino. Hay una imagen ahí, le hemos llamado la imagen del día, que es de un hincha desolado. Vamos a verla. Ahí está. En el estadio del Chapecó, bueno, este niño desolado, y muchos de sus torcedores se juntaron en el estadio para rendir homenaje a sus jugadores, para expresar su dolor, sus condolencias. Muy bien, vamos a ver un reporte de la televisión española a continuación. El equipo de fútbol brasileño del Chapecoense, técnicos y una veintena de periodistas embarcaron en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a bordo de un avión charter de la compañía boliviana Lamia. Sobre las 8 de la tarde hora local, la aeronave perdía el contacto con la torre de control del aeropuerto de Medellín. Según los datos registrados por el portal Flight Radar, el aparato, por causas todavía desconocidas, cambiaba de trayectoria y volaba en círculo antes de estrellarse. Morían 75 personas. La policía judicial y las autoridades de identificación nos den espacios para continuar con el esquema de búsqueda, ya que vamos a pasar a la segunda parte, que es la identificación de cadáveres. Según fuentes de la Aeronáutica Civil de Colombia, la aeronave, un Avro regional Jet 85, había pedido aterrizar en el aeropuerto de Medellín por problemas técnicos. También se baraja la posibilidad de que pudiera llevar poco combustible. Los gobiernos de Colombia y de Bolivia han abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas del siniestro. En este momento avanza esa investigación sobre las circunstancias exactas y posibles causas de esta triste tragedia. El avión, según la aerolínea, había pasado todos los controles y los exámenes previos al despegue y se encontraba en perfecto estado. Nada más conocerse la tragedia, los equipos de rescate llegan a la zona. Les ha costado. Es un lugar de difícil acceso y todavía se ha complicado más por la lluvia. Pero consiguen sacar a uno de los primeros supervivientes. Está fracturada, las fracturas no están abiertas en la tibia. Lo llevan hasta el hospital de campaña instalado muy cerca de donde ha ocurrido el accidente. Pero hay que seguir buscando. Están muy solos, entonces vamos a tratar de mandar solamente socorristas. Venga, ¿dónde está el Lecturón? No me vaya. Ahí el Lecturón. La instrucción de los organismos de socorro, de las autoridades también locales, esa es la prioridad, salvar vidas. En el momento solamente pues, se registran 6 sobrevivientes. Al parecer pues no hay más. Caballero, colaboremos con el espacio. Son 3 futbolistas del Chapecoense, una azafata de vuelo, un técnico del avión y un periodista. Los han rescatado de entre el fuselaje del aparato y 2 de ellos están graves, el periodista y el jugador El Guioneto. El paciente se está estabilizando esos signos vitales, se le están haciendo las ayudas diagnósticas para mirar cuál es su conducta quirúrgica. Los 2 tripulantes están fuera de peligro y eso ayudará en la investigación. Será valioso el testimonio de los tripulantes que sobrevivieron. Ahora queda lo más difícil para las familias de los que han muerto. Empieza la identificación de los 75 cuerpos. Los forenses esperan tenerla. Bueno, reporta la televisión española, esto fue noticia en todos lados. Se da muy de vez en cuando una tragedia de este tipo con equipos de fútbol, ¿no? Ha sido, y hoy estábamos viendo todos los noticieros, en el 49, en el 56, no me acuerdo cuántos años 49, exactamente, 69 el famoso de acá, de Biloco. Exactamente, sí, en el 49 el Torino, el 58 Manchester United, 69 Strongest, después Alianza Lima en el 83 y la selección de Zambia 93. En el 93. Después hubo tragedias en otras disciplinas deportivas. Historias mínimas del Chapecoense también en la televisión española. Este es Tiaguinho, centrocampista que solía jugar por la banda derecha y marcar goles con la pierna izquierda. Antes de despegar, su pareja quiso darle una sorpresa y le pedía a sus compañeros que le dieran esta nota en la que le contaba que iba a ser padre. Así lo celebraba, y hablando de celebraciones, así era la fiesta en el vestuario el día en el que el equipo consiguió hacer su sueño realidad. Iban a jugar una final internacional, la de la Copa Sudamericana, equivalente más o menos a lo que aquí sería la Europa League. Habían pasado de casi desaparecer por problemas económicos a eliminar a equipos tan potentes como los argentinos Independiente y San Lorenzo.
como iban a jugar el partido de sus vidas, lo grababan y lo compartían todo en las redes sociales, en el aeropuerto, fuera del avión y también dentro, como el defensa Alan Russell, que grababa este vídeo con su amigo el portero Danilo, que aunque fue dado al principio como superviviente, ha fallecido en el hospital. Como era una final a ida y vuelta, los jugadores no convocados no viajaron y así lloraban en ese vestuario en el que hace no tanto tumbaba la fiesta. Precisamente el club ha pedido que se recuerde a los guerreros, como les llama, con estas imágenes para no asociarles solo con la tragedia, sino también con el éxito deportivo y la historia de superación que protagonizaron como futbolistas. Bueno, seguimos. Hinchas se congregaron en el estadio, rezaron y también cantaron por los jugadores. Estos imágenes tomadas de diferentes cámaras, imágenes ahora con los celulares se ve todo, así se congregaban los hinchas del Chapecoense. Bueno, este equipo que no tiene de gran tradición futbolística iba a jugar la final con el Atlético Nacional de Medellín. Sus jugadores piden ahora que simbólicamente le entreguen la Copa Suramericana en homenaje a los fallecidos. Esperar que los directivos puedan hablar. Nosotros queremos que se declare obviamente campeón a este equipo. Y después ya mirar lo que se viene. Es un tema que hay que tocar. Ese tema lo tocaron, o sea, y es iniciativa de ustedes que el título quede con Chapecoense. Sí, es la iniciativa de nosotros y sé que del mundo del fútbol, ¿no? Entonces esperemos que la Conmebol tome esa determinación y ya pues darle todo el apoyo a los familiares que vienen. Ojalá que nos podamos acercar a ellos y darles un abrazo, una voz de aliento que en estos momentos puede que sobre, pero que de pronto también suma para aliviar el dolor. Con una tragedia de esta magnitud, lo que menos se piensa, yo personalmente y colectivamente en el plantel, es en el título, porque para nosotros eso pasó a un segundo plano con esta tragedia y realmente sabemos de que al interior del club, en homenaje a estos jugadores, a esta familia, creo que lo mínimo que podríamos hacer es que se les rinda un honor, creo que dándoles ese título o que el club chapecoense y toda su familia queden en la historia como haber ganado esta Sudamericana. Buen gesto de los jugadores del Atlético Nacional, además se lo veía visiblemente emocionado en el primer testimonio, ¿no? Bien sincero. Sí, un gesto importante en tiempos de un fútbol tan mercantilizado, este desprendimiento. Además el Atlético Nacional convocó para mañana en su estadio a que todos vayan vestidos de blanco y con una vela para homenajear a los jugadores del Chapecoense. A propósito, recordemos algunas tragedias de estas que enlutan a equipos deportivos en un reporte de Televisión Española. Hasta hoy el último accidente aéreo con deportistas era el ocurrido en 2011, con la muerte de todo el equipo del Lokomotiv ruso de hockey hielo. El avión se precipitó poco después de despegar. Muchos recordarán la película Viven, basada en el accidente del equipo de rugby uruguayo de All Christian, cuyo avión se estrelló en 1972 en los Andes, muy cerca de la frontera entre Argentina y Chile. Después de 72 días, 16 jugadores fueron rescatados tras sobrevivir en condiciones muy extremas. 8 jugadores del Manchester United murieron en 1958 al estrellarse en el aeropuerto de Múnich el avión que les devolvía a Inglaterra tras un partido de Copa de Europa. Entre los supervivientes, el mítico Bobby Charlton.
En 1949, toda la plantilla del Torino italiano, 18 futbolistas, perdieron la vida al chocar su avión contra la Basílica de Superga, en una colina de Turín. El accidente conmocionó no solo a Italia, sino a toda Europa. Los accidentes aéreos han truncado varias selecciones, como la de fútbol de Zambia en 1993 o la de voleibol femenina de Puerto Rico en 1970. Muy bien, y la ya mencionada tragedia de Biloco, 1969. 26 de septiembre, ahí el plantel de Strongest volvía de jugar un amistoso en Santa Cruz y el avión cae. A ver. El 26 de septiembre de 1969, la tragedia de Biloco se produjo en la cordillera de Tres Cruces, en Bolivia, cuando la aeronave que transportaba la plantilla de The Strongest partió desde Santa Cruz a La Paz y sufrió inconvenientes que llevaron al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia que terminó en catástrofe. Fallecieron 74 personas, entre ellas futbolistas, cuerpo técnico, directivos, miembros de la tripulación y otros pasajeros. Muy bien. Vamos a ver el tuit del día, por favor. Tiene que ver con el tema chapecoense. Bueno, esto lo colgaron en el club. Que esta sea la última imagen de nuestros guerreros. Exactamente, y el festejo, este es el festejo, una imagen del festejo cuando accede a la final el chapecoense luego de pasar a San Lorenzo de Almagro en la semifinal, y así festejaban en el vestuario. Este es el mensaje que da la directiva al club. Bueno, y nos vamos con esta imagen de vida, de festejos. Y con un videíto también. Sí, que es también el que ha posteado el club, pidiendo que se recuerde a estos guerreros de esta manera. Y así esperemos que sea. Bueno, un saludo a el mundo enlutado por esto, pero también apareció mucha solidaridad. Clubes de todo el mundo ofreciendo jugadores de manera gratis para que se pueda reconstruir el chapecoense, para las primas y los sueldos los pagaría el club de origen. Incluso los clubes brasileños le pidieron a la federación local que no descienda durante 3 años el chapecoense y que se le permita darle jugadores, cederlos a préstamos sin que el club tenga que pagar nada. Bueno, interesante, ¿no? En este mundo también de tantas noticias. Y el Paris Saint-Germain, el Benfica también, el Paris Saint-Germain dice que hizo una oferta, le ofreció 40 millones de euros para que pueda reconstruirse el club. Bueno, un abrazo grande. Nos reencontramos mañana a 10:30 de la noche. Cuídense.